vez estamos a 5 semanas y hoy os quiero presentar cuál es mi dieta en un día alto de carbohidratos, que he pensado que era un poco más entretenido que el día bajo de carbohidratos, porque ese día básicamente son 3 comidas con pescado y verduras y el resto un poco de avena y crema de arroz y proteínas, así que este día es un poquito más variado, así que os lo voy a enseñar y al final del vídeo os pondré al día con cómo va la preparación. Quedaros hasta el final si queréis saber qué está pasando. Vamos a cocinar. En off-season desayunaba pan todos los días, pero ahora solo tengo pan en los días altos de carbohidratos. Aún así, todavía lo disfruto mucho. También tengo 150 gramos de claras y un huevo que me hago en forma de tortilla. Condimento con un poco de ketchup y mayonesa bajos en calorías de la marca Kewpie. Un poco del pan me lo como acompañando la tortilla y el resto lo dejo para ponerle por encima 50 gramos de plátano. Condimento con canela y un poco de sirope de arce, 0 calorías. Voy a cocinar la comida 2, que aunque bueno es un día alto de carbohidratos, no tiene demasiados carbohidratos igualmente. Y voy a hacerla en la olla express, que esto es una solución que yo he encontrado para cuando tengo poco arroz, llenarme un poco la barriga. Entonces simplemente en la olla express voy poniendo los 30 gramos de arroz que me tocan, 30, pollo, que le tengo aquí cortado ya, son 110 gramos de pollo, y en este caso lo voy a condimentar con las verduras, porque voy a echarle kimchi, que ya lleva, bueno, es col, pero lleva ya como ajo y pimiento rojo picante, en fin, varios condimentos. Y también le voy a echar esto, que es muy útil, que son setas shiitake deshidratadas. Entonces, como aquí va a llevar un montón de agua, las setas van a absorber el agua, el arroz va a absorber el agua y se va a quedar al final como una especie de risotto, digamos así, un poco ahogado, o arroz caldoso, que la verdad es que llena bastante. Así que esa va a ser mi comida, voy a prepararla. Así se ve todo al final, entonces solo hay que añadirle el agua ahora, que voy a aprovechar que ya he terminado el tarro de kimchi que tenía y aprovecho la salsa del kimchi que queda. Solo queda meterlo aquí en la olla express, que está aquí abajo. Y la pongo 25 minutos y ya está lista. Este es el resultado final, que no parece que esté muy rico, pero sí que lo está. Picaré un poco todo, estrujaré el pollo y se va a quedar muy rico. Así emplatado no tiene tan mala pinta, ¿verdad? Bueno, no sé, parece un poquito comida de perro,
pero de verdad que está bastante bueno. Y si alguien tiene mucha hambre, se lo aconsejo, que llena bastante. Voy a comer. Esta es mi comida 3 de los días de hidratos altos. Tengo 50 gramos de crema de arroz y 40 gramos de proteína, que la tomo en forma de helado y así es mucho más saciante. Prácticamente la misma comida que tengo los días bajos de entreno también, solo que es menos crema de arroz. Son 30 gramos en ese caso. La crema de arroz me la traigo de España porque aquí hay, pero es cara y de pocos sabores, difícil de conseguir. Y esta que me he traído es de sabor arroz con leche, así que le pongo canela y así sabe aún más arroz con leche. Y la proteína es de pistacho, que soy un amante del pistacho 100%. Así que nada, voy a comer. Bueno, esta comida ya me la habéis visto hacer otras veces. Es avena con proteína, pero simplemente ahora tengo un poco menos de cantidad de avena. En este caso son 40 gramos y 35 de proteína. Entonces a mí me gusta cocerla antes, que la avena chupe bien el agua y se quede bien cremoso. Una vez le añado la proteína, lo vuelvo otra vez a cocinar, porque así como que se espesa más, ¿no? Y lo remuevo ahora. Parece que está muy líquido, pero una vez que lo caliente de nuevo se va a quedar bastante más compacto. Ya está aquí la proteína espesada y le he puesto por encima 50 gramos de plátano y ahora le voy a poner 50 gramos de frutos rojos también. Un poquito de canela también, que le he hecho a prácticamente todo. Y esa sería la comida 4 de hoy. Solamente hago hoy 5 comidas, así que faltaría una más. Que nadie se asuste, voy a preparar una ensalada de pepino, que como todas las noches porque me encanta. Entonces creía que era buena idea compartir la receta porque está muy buena, la verdad, y muy fresquita ahora que estamos en verano. Entonces esta es una técnica que hacen los japoneses con el pepino, que es básicamente destrozarlo. Entonces con un mazo o algo así le dan golpes así. Bueno, va a ser un poco ruidoso, así que voy a quitarle el sonido hasta que queda partido en trozos, y así entra mucho mejor el aliño que se le pone después. Así que voy a ello. Está un poco duro y no ha quedado destrozado del todo, pero ahora lo termino con un cuchillo y ya está. Ahora ya teniendo picado el pepino, lo voy a poner aquí en este tupper. Sal. Aproximadamente una cucharada de vinagre. En este caso es vinagre de arroz, pero cualquier vinagre blanco vale. Le pongo también ajo de este en tubo, que bueno, si no tenéis esto, pues en España con ajo picado se puede hacer igual. Y si no, en los super chinos y demás deben de vender algo parecido. Y además un poco de sucralosa, bueno, cualquier edulcorante, pero el toque de dulce se lo pongo, ahora veréis por qué. Porque le voy a añadir estos chili flakes, o en español serían como escamas de guindilla o algo así, que son picantes. Entonces ese toque de pica dulce está bastante bueno, la verdad. Antes lo he usado también con el risotto este de kimchi que he hecho, como para potenciar un poco el picante también. Entonces le he hecho un poquito así
Y esto igual, también lo podéis conseguir en las tiendas de alimentación asiática porque esto es lo que se usa para hacer el kimchi. Entonces le echamos un poquito así y ahora el truco es taparlo y agitar. Queda así. Entonces ahora lo pongo un rato en el frigorífico y listo para comer. Aquí en la sartén estoy cocinando también pollo, que me toca esta noche como proteína, junto con la ensalada de pepino y nueces, ya la veréis. Pues esta sería mi comida 5, que es la única sin carbohidratos de hoy. Y ahí están las nueces de Brasil que le he añadido, que son 10 gramos. Y esta es la suplementación que me tengo que tomar antes de dormir. Y un té de menta que me tomaré también para quitarme un poco el antojo de dulce. Y ya está. Esa sería toda la comida de un día de carbohidratos altos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy de nuevo en el barrio de Sengagua, donde vine la última vez a practicar un poco de posing, porque había un gimnasio con un espejo grande y tal. Bueno, he venido de nuevo, también he venido al onsen, que está muy cerca, a relajarme un poquito. Y bueno, quería contar un poco y actualizaros cómo iba la prepa esta semana. Primero decir que es viernes ya, de la semana 5 antes de competir. Y pasé revisión el pasado domingo y también el pasado miércoles. Entonces del domingo al miércoles tuve una bajada bastante grande desde que me hicieron el cambio de ciclado de carbohidratos que estuve explicando la semana pasada. Ya estaba casi en los 50 y lo que pasó es que el miércoles, cuando pasé revisión, me notaba las piernas bastante aguadas y bastante cansadas ya del cardio, y se lo mencioné a mi preparador, no quejándome, simplemente diciéndole que estaba cansada y que podía hacer para recuperar las piernas un poco mejor, y directamente él optó por quitarme el cardio durante 2-3 días hasta que pase la próxima revisión, que la tengo mañana. Bueno, no me lo ha quitado del todo, simplemente tenía 1 hora por la mañana en la cinta inclinada y 20 minutos por la tarde después de entrenar en la escalera. Entonces me dijo que solamente haga 40 minutos por la mañana andando sin inclinación, que es una diferencia brutal. El número de calorías que se quema es menos de la mitad, con eso lo digo todo. Pero así puedo descansar un poco, y ya hoy he notado muchísimo el cambio porque di un bajón muy grande y di el peso más bajo de la preparación, 49,5 esta mañana. Pero lo que me pasó es que ayer, no sé por qué, antes de ir a entrenar, de repente empezó a dolerme la cabeza muchísimo y me empecé a notar como con la sensación de tener fiebre. Y de hecho me puse el termómetro y tenía 37,5, pero ya había descansado el día antes y ya estaba comiendo como si fuera un día de entreno. Entonces dije, tengo que ir a entrenar. O sea que fui a entrenar con un poco de fiebre y me salió un entrenamiento de mierda. Y dije, parece que mi cuerpo estaba esperando a tener este descanso del cardio como para poderme poner mala, porque si no, si hubiera tenido que hacer el cardio, los 20 minutos de escalera después y todo, lo hubiera pasado súper mal. Así que por lo menos no tuve que hacer el cardio, volví a casa, me duché, me senté en el sofá a ver una película. Ya no tenía ni hambre, ya ves, para hacer prepa no tenía ni hambre por culpa de la fiebre. Y después por la noche dormí fatal. Pero en fin, esta mañana me he despertado y eso, todo bien, había bajado peso. Así que nada, de nuevo con energía suficiente para hacerlo todo, y he ido a entrenar bien. He ido a los baños y mañana eso, paso revisión de nuevo y a ver qué tal. Y nada, aquí estoy tomándome un café descafeinado porque ya son las 8:30 de la tarde y no sé por qué, hace bastante fresquito hoy también, como 23-24 grados, que para ser de noche aquí en Japón está bastante bien y hace fresquito. Así que nada, voy a tomarme el café y luego vuelvo a casa a hacer las últimas 2 comidas que me quedan de hoy. Y mañana será otro día, a ver qué tal la revisión.
Este barrio me gusta mucho porque hay un montón de calles así peatonales con muchas tiendas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el Kaldi, que es como una tienda de importación que hay aquí en Japón. En casi todos los barrios suele haber una. Y tienen la especialidad del café, que tienen de varios países, pero bueno, hay un poco de todo. No sé si hay algo llamativo. De hecho, no sé si se ve ahí que tienen botellas de cava catalán. Esta hamburguesería que se llama Freshness Burger también es aquí bastante típica. Tienen una de Wagyu 100% de lo que pone ahí, que es vaca de pelo negro japonesa. Y bueno, voy a volver ya a casa porque me ha entrado frío, la verdad, entre el café con hielo y el fresquito que hace hoy, y que llevo así las patillas un poco al aire, pues me ha entrado fresquito ya y voy a volver. Y nada, ya con esto voy a despedir el vlog por aquí porque ya se acaba la semana y a partir del domingo empieza una nueva semana. Ya serán 4 semanas fuera, 4 weeks out, y nada, muy emocionada de lo que está por venir. Así que nada, chicos, no os olvidéis de seguirme, de darme a like, y espero que os guste mucho este vídeo y también el siguiente. Nos vemos, chao.